buenas tardes para todos. Gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Alba, ¿cómo estamos? Muy, pero muy bien, muy bendecidos como siempre y agradecemos a Dios por ello. Amén por ello. Y Alba, ¿y de qué forma pueden comunicarse con nosotros? Bueno, les contamos nuevamente si hay alguno que es nuevo, que se está conectando por primera vez con nosotros, que se puede comunicar a través del Facebook. Nos buscan a Nuestras Voces en el Desierto, de la misma manera en YouTube, Nuestras Voces en el Desierto. Cuando estás ahí, dale like o me gusta, compartir o share, ¿verdad? Para que el video se mantenga por más tiempo en las redes y muchas más personas puedan aprender lo mismo que tú y yo que tú y nosotros vamos a estar aprendiendo en esta oportunidad. Y la otra forma de comunicarse con nosotros es a través del WhatsApp, el más 1-801-499-1334. Cualquiera de estos tres medios queremos que te queden a tu disposición para que si te quedó alguna pregunta, alguna duda, algo que no te quedó suficientemente claro de lo que hemos explicado con anticipación, escribinos y comentanos cuál es la dificultad y con muchísimo gusto vamos a tratar con la ayuda de Dios, como siempre decimos, de resolverla. Así es. Y la otra cosa importante, Daniel, que lo que está apareciendo en el banner ahí abajo, justamente, que independientemente del lugar donde se encuentren en este planeta Tierra, si quieren saber más acerca de las maravillas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, sí, así como me escuchaste, también para ti, que estás del otro lado, entonces comunícate con nosotros y con muchísimo gusto vamos a compartirlas contigo. Ok. ¿Y otra cosa, Alba, que Bueno, tenemos que tener para este programa? Ya tenemos que tener la Biblia con nosotros. Así Recuerden, es. Develando las Escrituras es justamente con la palabra de Dios en Con la la mano, palabra de Dios ¿verdad? en la mano, así es. Nunca confíen en lo que les digan, no confíen en versículos citados de memoria, ni por el más erudito de las personas que pueda existir sobre la tierra. Vayan a la Biblia y comprueben por ustedes mismos que lo que están diciendo está ahí. ¿Ok? Hay muchos errores, muchas cosas que desgraciadamente están perdiendo a muchas personas porque solo se limitan a escuchar y decir amén a lo que escuchan sin ir a la palabra de Dios y comprobar si efectivamente lo que están diciendo, lo que están predicando, lo que están enseñando es lo que el Señor dejó escrito aquí. Así es. ¿Verdad? Y en esta semana, en la semana pasada, estuvimos ya viendo en Lucas capítulo 18, Exacto, que te estamos invito hablando ya a de ir buscándolo. parábolas. Así es, hablando de las parábolas. El capítulo 18 y versículos 9 al 14. Eso fue lo que hemos estado viendo, estamos analizando en este momento. Y vamos a continuar. Y hoy antes de entrar en la aplicación personal, que sería de esta parábola, ¿verdad? Y ahondar en algunos detalles más, vamos a hacer un pequeño repasito a vuelo de pájaro, ¿verdad? Así es. Por si hay alguien que se conectó hoy, que no vio el programa pasado. Pero antes de todo eso, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea el maestro de maestros. Así es. Bendito Padre, gracias le damos por estar junto a nosotros y permita, Padre, que hoy sea usted quien venga a enseñarnos. Sí, Señor. Gracias por su cuidado hasta aquí y que todos podamos aprender de su palabra. En su nombre, amén, y amén. Abuelo de pájaro, pastor. Abuelo de pájaro, ¿verdad que sí? Necesitamos seguir aprendiendo de su palabra, tratando de cada día poder entender más lo que el Señor tiene para nosotros. Exacto. Y Alba, me gustaría que podamos leer otra vez de los versículos 9 al 14 para hacer un pequeño repaso. Muy bien, dice: Jesús contó esta otra parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Así es. Muy interesante. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos el jueves pasado. O sea, no sé en qué día vivo. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo, que está hablando esta parábola, así es. ¿verdad? ¿Y por qué las dijo? Bueno, versículo 9 dice clarito, dice: la dijo porque algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás. Así es. Y necesitamos entender un poquito más, Alba, lo que es quién era el fariseo y quién era el
publicano en este caso también. ¿Y qué se dice acerca del fariseo? Que se ponía de pie para orar y oraba consigo mismo. Exacto. ¿Y qué palabras utilizaba para orar consigo mismo? Como dice el versículo 11 y 12. El fariseo puesto en pie estaba consigo mismo, ahí lo aclara, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Vemos ahí? Es un reporte. Un reporte completo del yo. Mandó también un reporte al cielo ahí. Así es. Y el publicano estaba lejos de eso. No quería ni aún alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho como se acostumbraba en esa época, diciendo que él era un pecador. Le pide a Dios que tenga compasión de él, así pecador, es. ¿verdad? O sea, y como dice en el versículo 7, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Perdón, tú dijiste versículo 7, versículo 13. 13, ok. Vamos bien. ¿Y qué sucedió entonces con el publicano? Dice, descendió a su casa como justificado. ¿Ok? O sea, regresó antes que el otro todavía, porque el otro creo que seguía allí con su orgullo, con su yo. Probablemente. ¿Y por qué volvió así? Porque, bueno, volvió humillado, o sea, se sintió perdonado. Exacto. Por todo lo que había hecho. ¿Y qué sucedió entonces con el fariseo? Él vuelve, como dice allí su palabra, vuelve justificado. No, el fariseo no, el publicano. El publicano, perdón. ¿Y por qué? Pues justamente porque, como tú dijiste, él se humilló delante de Dios. Así y creo que es importante ahí que hagamos un alto, porque muchas personas no entienden lo que es humillarse. Y piensan que humillarse es la persona que, pobre, anda como un pobre desgraciado, vestido de harapos, ¿verdad? Llorando por los rincones. Entonces, yo soy humilde. No sos humilde. Puedes estar vestido de harapos y llorando por los rincones y ser la persona más orgullosa que haya sobre la tierra, ¿verdad? Sino Así que es. humillarse es reconocer que sin Dios no somos nada. Así es. Que todo, absolutamente todo, desde algo tan simple como puede ser el respirar, algo tan complejo como lo que se te pueda cruzar por la cabeza, todo depende de que Dios obre o no en tu favor. Así es. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Y bueno, como hemos venido analizando, como lo hicimos el jueves pasado también, los fariseos eran los verdaderos dirigentes en esa época, los más influyentes, los que manejaban y gobernaban todo. Correcto. Se consideraban a sí mismos lo mejor de la nación judía. Era grande el orgullo que tendrían, ¿verdad? Imagínate. Okay. Y la mayoría eran sacerdotes y era un grupo selecto, una élite, ¿no? Que eran bien conocidos por su estricto seguimiento a las leyes de Moisés. Sí, no te olvides que ellos toman al pie de la letra el consejo que Dios les da, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando dice que escriba las palabras de la ley en los postes, que la tenga delante entre sus dos ojos, así ¿verdad? En su mano y todo. Y ellos llegan a crear lo que se les llaman las filactelias, o sea, como una cajita pequeñita donde ponían, ¿verdad? Adentro un pequeño pergamino, por así decirlo, y se lo ataban y se lo atan todavía los pueden ver, se lo ataban acá a la frente y todavía lo llevaban en la muñeca. Así es. Cuando el Señor no estaba hablando de esas cosas, sino que todo lo que te venga a mano a hacer tenía que estar reflejando que eres hijo de Dios. Todo lo que pasara por tu mente tenía que estar reflejando que estabas en adoración a Dios, ¿verdad? Pero eso lo llevaron al extremo. Al extremo, sí. Porque aparte habían creado, por decir así, hasta nuevas leyes. Sí, totalmente. Que lo estuvimos hablando el jueves pasado. Totalmente, que el Señor Jesucristo vino a sacar justamente el yugo de todo eso, porque ni ellos mismos podían cumplir. Ni ellos mismos podían. Exacto. Sí. Y los fariseos asignaban al diezmo un lugar destacado e incluso se negaban a comprar, escucha bien Alba, se negaban a comprar comestibles a los no fariseos o a comer en las casas de quienes no eran fariseos. Qué triste. Okay. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Cuando el Señor Jesucristo está en el templo y están poniendo sus ofrendas y viene la viuda y muy silenciosamente, ¿verdad? Pone las 2 moneditas, que nadie se dio cuenta, pero dice que los fariseos,
cuando daban sus ofrendas, las tiraban de arriba, cosa De que arriba, al para caer que sobre el hicieran ruido. plato de metal, hicieran ruido y vieran, miren cuánto estoy dando. Y la Así es. viuda, yo me la imagino, apenas los deslizó a esas dos moneditas, esas dos blancas. Para que no hicieran ¿verdad? ni ruido. Para que ni siquiera hicieran ruido, que si la Así comparamos es. hoy día serían 2 centavos, lo cual no vale absolutamente nada. Absolutamente Pero nada. fue todo lo que dio, lo dio con amor para el Señor. Entonces fue la ofrenda más grande. Así Ya. es. Hasta mismo, Alba, los fariseos no querían comer de esa comida, si esa comida tampoco había sido diezmada. Wow. Hasta tal extremo Bueno, habían llegado. fíjate que la palabra de Dios mismo dice que ellos diezmaban el comino y la menta. Para diezmar el comino y la menta, ellos contaban cuántas hojitas había en la planta. Así es. Y de ahí sacaban la 10ª parte, Ujú. Así es. ¿verdad? Ujú. Pero el mismo Señor Jesucristo les dice, cuidado, porque ustedes están haciendo eso, ¿verdad? Pero se están comiendo las faltas más grandes. Sí, No están viendo eso. así es. Y otra de las cosas, ¿por qué Jesús quizás dijo que el fariseo oraba de pie? ¿Será malo orar de pie? No, no necesariamente. No lo considero así. Puede ser de pie, puede ser de rodillas, puede ser sentado, puede ser mientras estamos trabajando. Exacto. Podemos hacerlo de diferentes formas. Y Jesús no estaba viendo su postura corporal, sino su actitud. Ahí Que eso es está. lo más importante cuando oramos. Fíjate que si el fariseo hubiera estado sentado y hubiera orado de la misma forma, se hubiera notado ahí en la palabra de Dios. Y el fariseo sentado oraba consigo mismo de esta Así es. manera. Ujú. El asunto es que el hecho de estar de pie, el Señor quiso acentuar aún más, como tú muy bien decías, Claro. esa actitud de soberbia. Claro, de superioridad Exacto. y que no quería pasar desapercibido Exacto, frente a los exacto. demás, sino ser visto y llamar la atención. Exactamente. Hace mucho tiempo atrás había leído algunas formas en las cuales los judíos tomaban ciertas posiciones para orar a Dios. Y una de las formas que justamente, y que a veces no se entiende totalmente, es postrarse. Postrarse ante Dios. En la forma que se hacía en la antigüedad, era colocarse casi que Acostado en el piso. boca abajo. Exacto, pero con una condición, y es que se dejaba descubierto, se ponía las manos sobre la cabeza y se dejaba el cuello descubierto, como dando a entender que si estaban dispuestos a lo que sea, que si Dios les quería quitar la vida en ese mismo momento, ellos estaban dispuestos, como si estuvieras Así es. poniendo la cabeza en una guillotina, dejaban el cuello descubierto para que fuera cortado. Entonces, a ese extremo era el hecho de postrarse, de reconocer, ¿verdad? Con humildad que Dios Así no era es. nada. Ahora fíjate lo opuesto, este fariseo está de pie. Está de pie. Así es. Y mismo Jesús también lo dice allí, ¿no? Que él oraba para sí mismo. Exacto, exacto. No era a Dios, sino para sí mismo, para el yo. El yo, exactamente. Y vamos a continuar. O sea, él decía que él subió al templo para orarle a Dios. Él quería expresar cosas acerca de sí mismo y no lo hacía hacia Dios. Exacto. Y no estaba interesado en buscar a Dios. Dios veía y oía esa oración, pero Dios sabía que no era para él, sino era para sí mismo. No, lo único que estaba haciendo era jactarse, no estaba orando. Por más que él lo pone como una oración, pero no estaba orando, él se estaba jactando de sí mismo, nada más. Así es, así es. Y allí vemos también de que reflejaba o daba a entender que las palabras que usó el fariseo en su oración, o sea, sentían satisfacción personal. Sí. No era una Sí. satisfacción de estar hablando con Dios y escuchar su respuesta. Sí, porque fíjate que en el versículo 2 dice, te doy gracias porque no soy como los demás. Así es. Y se juzga a sí mismo también. Por O sea, supuesto. como diciendo, como digno de alabanza a sí Exacto, mismo. exacto, exacto. Y cree que Dios lo debe reconocer a él como alguien mucho mejor de todos los demás que estaban allí y de todos los que lo rodeaban. Se creía muy santo y ellos eran muy viles. ¿Verdad que sí? Así es. Y sigue reforzando ese mensaje a través de las buenas obras que considera tener, pues menciona que él ayunaba, como dice su palabra aquí, ¿no? Ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, más de lo requerido. Correcto. Y todavía dice que daba el diezmo de todo lo que ganaba. Ujú, Y sabemos que ellos cobraban mucho más, porque si él, si vamos a decir, no había nada establecido, si el 10, vamos a decir, si lo que era de lo que ellos colectaban impuestos y todo lo demás, ¿ok? Si era un determinado valor, ellos recibían mucho más,
y tenían que acomodarlo de otra forma, ¿ok? Pero eso eran más que nada los publicanos. Pero él daba todo también, no como claro, este otro que era... El asunto, fíjate que dice, yo te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Cuando el Señor establece para los levitas, en su momento, los sacerdotes, qué era lo que ellos podían tomar del templo, el Señor da unas cosas muy específicas, unas pautas muy específicas. Pero después ellos encontramos que se empiezan a desviar y empiezan a tomar muchísimo más de lo que el Señor les ha dicho. Así es. Muchísimo más de lo que el Señor les ha pautado, ¿verdad? Y él se juzgaba a sí mismo también, o sea, no esperaba un juicio de Dios, sino a sí mismo. Y con ese espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. ¿Cómo puedes comunicarte y tener una linda comunión con Dios si tu orgullo es más grande? Es como decíamos la vez pasada, cuando tú oras es porque tú te vacías delante de Dios para que Dios te llene. Este fariseo en ningún momento se vacía delante de él, al contrario. Está satisfecho como él se encuentra, entonces no necesita de Dios. Así es. Y la oración, esa oración jactanciosa del fariseo, demostró que su corazón estaba cerrado a escuchar la respuesta de Dios y recibir, o sea, sentir la presencia del Espíritu Santo. Correcto. Y por estar lejos de Dios no tenía idea de su propia corrupción, de todo lo malo que él tenía, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. Correcto. Y no sentía necesidad alguna. ¿Y qué pasa al final de todo eso? No recibe nada. No recibe nada si no tenía necesidad. No tenía necesidad. Él se encontraba satisfecho como él era, como él estaba. Y entonces los publicanos eran judíos despreciados por colaborar con el Imperio Romano. Exacto. Pues estaban muy conectados con el Imperio Romano y eran llamados cobradores de impuestos, ya que por esta labor eran mejor conocidos. Así es. Y siendo ellos judíos, servían a los romanos, todavía peor toda esa situación. Sí. Y porque los romanos oprimían a los judíos. Correcto. Y entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados, ¿quiénes eran? Los publicanos. Cobradores de impuestos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña, como era la de los romanos, era motivo de continua irritación entre el pueblo también. ¿Okay? Y los cobradores de impuestos no eran simplemente instrumentos de la opresión romana, porque también cometían extorsiones. Claro. Pues si tenían que cobrar por 2, ellos cobraban por 4 o más. Recuerda la historia de Saqueo. Así es. Recuerda la historia de Saqueo. Él devuelve las cosas cuadruplicadas. Quiere decir que por lo menos les había robado el doble. Así o es. El triple. Y se enriquecían a costillas del pueblo. Claro, claro. Y un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como un traidor. Indudable. Y eso que hasta el día de hoy creo que indudable. Uno Fíjate pensaría que así. De por sí que estés bajo la opresión romana en este caso, ¿tá? Como pueblo judío, estás bajo la opresión romana. Pero que después venga uno de tu propia sangre, por así decirlo, ¿verdad? Y que se venda a los romanos y que todavía te haga pagar a ti, era el colmo. Y todo esto, Alba, nos lleva a revisarnos a nosotros mismos. Esto me lleva a revisar mi manera de orar. ¿Cómo estoy hablando con Dios? ¿Es con orgullo o siendo humilde? Y pensar respecto a mis actitudes ante las cosas de Dios. ¿Cuál es la actitud que estoy teniendo con Dios para con Dios? De lo que el Señor me pide, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo escucho? ¿No lo escucho? Fíjate, Daniel, digo que nosotros podemos estar calzando las mismas sandalias que el fariseo. Las mismas sandalias que el fariseo. Podemos estar dentro de la iglesia, podemos sabernos la Biblia de tapa a tapa, pero podemos no tener una relación con Dios. ¿Ah? ¿Por qué no tenemos una relación con Dios? Por eso, porque por más que no nos pongamos de repente de pie para así como, y que todo el resto esté sentado, por así decirlo, pero ¿cuántas veces nuestro accionar no es solo para mostrarnos? Y después lo reforzamos con palabras. O estamos esperando que nos den las gracias, o estamos esperando que vengan y nos den una palmadita. Qué bien lo hiciste, qué bárbaro, me encanta. Y vos estás esperando todavía que te digan, por ejemplo, el hecho de que, como tú, no lo hace nadie. O sea, todas esas cosas son actitudes farisaicas que nosotros tenemos adentro, que estamos esperando. O sea, cuando tú haces algo por alguien y estás esperando las gracias, tienes una actitud farisaica.
tienes una actitud farisaica. Por eso la actitud que debemos tener nosotros, Salva, que la gloria siempre tiene que ser para Dios. Exactamente. No para nosotros mismos. Exactamente. O sea, es más, ni siquiera si te dan o no te dan las gracias te tiene que importar. ¿Sí? Ni siquiera te tienes que ofender. No, para ¿Por nada. qué? Porque no es a ti que te lo hace. No, es a Dios. Es a Dios. Así es. ¿Verdad? Actitudes que tienen contra tuyo o te dicen cosas, están ofendiendo a Dios. Exacto, exacto. Pero cuando a mí es que me duele, cuando a mí es que me empieza a preocupar, entonces es sinónimo de yo. Así es. Farisaico. Farisaico. Completamente farisaico mi accionar, aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar la actitud justamente del cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque somos tan malos como el cobrador de impuestos. Así es. Todos somos pecadores. Exactamente. No hay excepción ninguna. Exactamente. Todos somos iguales. Nosotros, es más, ¿cuántas veces nosotros no nos estamos vendiendo Por 30 monedas de plata. y traicionamos a nuestro Señor Así sirviendo a Satanás? Así es. O sea, de lo mismo que acusan al fariseo que se vendió a los romanos y está sirviendo a los romanos, es un traidor, ¿verdad? Para con el pueblo judío, nosotros nos vendemos a Satanás, lo servimos a él y traicionamos a nuestro Señor Jesucristo. O sea que somos igual de pecadores que este publicano, Así es. ¿verdad? Entonces, digo, pero qué lindo sería que siendo así de pecadores como somos, tengamos la humildad de reconocer que somos pecadores, que somos malos, que somos orgullosos, que fallamos, que traicionamos, que mentimos, que robamos, que todo ese tipo de cosas. Porque el final es completamente diferente para uno y para otro. Así es. ¿Verdad? Totalmente. Completamente diferente. Y es por ello que este estudio nos debe llevar a comprender nuestros errores. Exacto. ¿Ok? Y errores que a veces podemos tener hasta en nuestra creencia. O en mi conducta. ¿Tá? Y llevarme a una mejor comunicación con Dios. Mira, tú dijiste una cosa muy importante ahí, dice errores que podemos tener en nuestra creencia. Cuidado cuando nos creemos que por el hecho que aceptamos la salvación que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz, nosotros estamos salvos y para siempre salvos. Entonces como que consideramos que tenemos poder sobre la tentación por nosotros mismos. Cuidado con eso, porque basta que nosotros veamos el ejemplo de Pedro. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Pedro, antes de que el Señor fuera crucificado, ¿verdad? El Señor le dijo, Pedro, ten cuidado, porque Satanás me ha pedido, ha pedido para zarandearte, ¿verdad? Y el Señor le da una amonestación, le está abriendo los ojos y Pedro le dice, Señor, yo contigo voy hasta la muerte, hasta la muerte. Y ahí mismito el Señor lo baraja en él y dice, Padre, Pedro, de cierto te digo, que hoy, antes que cante el gallo, me vas a estar negando. Así es, y lo hizo 3 veces. ¿Verdad? Me vas a estar negando. Y yo me imagino a Pedro por dentro. ¿Yo? Incapaz, no. No, Señor. Mira, te va a negar cualquiera de estos otros que te están siguiendo. Cualquiera de estos te va a negar, pero yo jamás. Es más, si tengo que ir hasta la muerte contigo, hasta la muerte me voy contigo. Hasta la muerte, sí, ¿verdad? Así es. Sin embargo, la primera de cambio, cuando ni siquiera su vida estaba en peligro, Pedro lo niega y lo niega 3 veces. Aparte, ya mismo hasta lo habían reconocido a él, que él caminaba como Cristo. Exacto. Ya era tal la comunicación que tenía que ir igualito. Exacto. Pero eso nos tiene que llevar a abrir los ojos. Porque podemos decir, yo ya conocí al Señor, ya estoy dentro de la iglesia, ya hago las cosas que me dice, entonces ya la hice. No le hiciste nada, porque la tentación está a la puerta constantemente. Digo, y a menos que nos aferremos de Cristo, nos estaremos aferrando a nosotros mismos, al orgullo y a Satanás. Y por eso siempre tenemos que recordar de que Dios nos escucha y Dios nos ve. Exacto, es la ayuda que tenemos ahí constantemente. Así es. Ahora, fíjate este mismo Pedro, cómo se da vuelta la situación. Después que pasa lo que pasa, él se arrepiente, él llora amargamente. Cuando pasa el hecho de que lo niega, Cristo no lo recrimina, solo lo mira con amor y perdón. Así es. Y Pedro capta la idea esa inmediatamente. Mirada. ¿Sí? Capta esa mirada y sale arrepentido y llorando desconsoladamente. Y se da cuenta exactamente allí. Exacto. Él tenía razón. ¿Verdad? Entonces ahí empieza la hermosa conversión de Pedro.
Nunca más vamos a encontrar un registro en la Biblia de Pedro con altanería, No, con jamás. soberbia. Así ¿Verdad? es. Digo, ¿por qué? Porque tuvo el encuentro con el Señor. Si este fariseo hubiera tenido un encuentro con Dios, si no hubiera ido lleno de sí mismo e indispuesto a ser vaciado, Hubiera sido tantos los cambios, tantas cosas. la parábola terminaría diferente porque diría, les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios y el fariseo también, diría la parábola. Y no Pero como no dice fue ahora, así. y el fariseo no. El fariseo no. Así es. Dice, el que se engrandece será Será humillado humillado. y el que se humilla Será será enaltecido. engrandecido. Así Y es. son cosas que nosotros tenemos que tener en claro, tener en claro. Digo, además hay otra cosa que es importante. A veces levantamos el dedo, ¿verdad?, contra aquellos que mienten, con aquel que de repente roba, con aquel que es un borrachín. Eso, levantamos enseguida el dedo para acusarlos. Pero el orgullo, dice en el libro de Proverbios, que los ojos altaneros, o sea, el orgullo, es abominación a Jehová. Así No es. dice eso del robo, no No. dice eso de la mentira, no dice eso de la borrachera, no dice eso, dice de los ojos altaneros y de la lengua mentirosa. ¿Tá? O sea, ¿por qué de los ojos altaneros? Porque esto está saliendo de la fibra misma de tu corazón. Así Esto es. habla de quién sos. No habla de las circunstancias que te llevaron a hacer algo, sino que habla de cuál es tu naturaleza. Por eso es abominación a Jehová. Es despreciable a los ojos de Dios. Y esto es lo que llenaba el fariseo. Y cuidado que nos puede estar llenando a todos nosotros. A todos nosotros, sí. Lamentablemente, digo, nos lleva y constantemente nos está llevando a eso, porque nadie puede decir que no miente. Todos en algún momento se pueden equivocar y decir alguna mentira. No deberíamos. Pero como digo, lo más peligroso es el orgullo. es el orgullo. Eso es lo más peligroso. Cuidado con los aplausos. Así es. Cuidado con los aplausos. Cuidado cuando dice, qué bien lo hiciste. Como usted no hay. ¿Sí? Cosas por el estilo. Cuidado, porque esos son escaloncitos que empezamos a subir en nuestro orgullo y empezamos a creernos que somos los únicos que podemos hacer, somos los únicos que podemos decir, ¿verdad? Así es. Y Como tantas personas, Alba, que nos han comunicado con nosotros, dice, gracias por lo que están haciendo, gracias por esto otro, gracias por esto, gracias por sí, aquello. pero eso nos lleva a nosotros a ponernos más de rodillas. Más de rodillas, así es. Y no a enaltecernos, sino Exacto. que es, gracias a quién, a Dios que me lo permite hacer. Exactamente. O sea, a todos nos gustan las palabras que nos endulzan los oídos. Así es. Y Satanás lo sabe. Sí. Y por eso hace que muchas veces vengan constantemente a nuestros oídos. Cuidado con eso. Así es. Cuidado con eso. ¿Cuántas veces se acercan a nosotros a veces? Ay, qué bien que te ves, ay, qué lindo esto, ay, qué bueno lo otro, qué bueno esto, qué bueno aquello. No. En esos casos muchas veces tendríamos que decir, apártate de mí, Satanás. Así es. Apártate de mí, Satanás. Porque nos lleva a engrandecernos y a crecer tanto y el orgullo a crecer. Exactamente. Pero así como crece el orgullo, crece nuestra ruina. Así es. También. El único que hay que ensalzar es a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Es el Así único es. que merece toda la honra. Y Así Daniel, es. se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, sí, lamentablemente. Se nos acabó el tiempo y el próximo jueves veremos otra parábola. Otra parábola, así es. El Muy próximo bien. jueves a las 7 de la tarde, hora de la montaña aquí en Estados Unidos. Y si no sabes en qué horario es en tu país, hay un pequeño, si vas a Facebook, en Nuestras Voces en el Desierto, vas a encontrar, esta semana se publicó allí un pequeño video donde dice, aparece la bandera de tu país y en qué horario se transmite el programa. Y si por estas cosas estás viéndonos desde un país cuya banderita no está en esa publicación, Mándanos un mensaje. y con Así mucho es. gusto te diremos a qué hora te podés conectar. Así es. ¿Verdad? Bueno, se nos ha terminado. Una cosa que es importante. La parábola, el estudio de la parábola no se agotó ahí. No. La palabra de Dios no tiene fin. Ora, persevera en oración y persevera en estudio y Dios, nuestro Dios maravilloso, te va a seguir mostrando más y más cosas. Pero lo más importante que tenemos que rescatar de esta parábola es que es una radiografía a nosotros mismos. Así ¿verdad? es. Para que nos veamos como nos ve Dios. No como nos vemos nosotros mismos, que nos vemos impecables. No. Para que nos veamos como nos ve Dios. Y una vez que nos veamos como nos ve Dios, inmediatamente corramos a sus brazos y pidamos que nos transforme.
Que así sea realmente. Gracias por haber estado junto a nosotros y vamos a terminar, como hacemos en cada programa, con una oración. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar junto a nosotros, por estar guiándonos. Y Señor, que usted siga enseñándonos con su palabra. Muéstrenos qué es lo que necesitamos aprender y muéstrenos cuál es el camino a seguir y que no lo hagamos para enorgullecernos, sino que sea realmente para humillarnos ante usted y estar tomados firmemente de su mano y que usted nos ayude a poder seguir por el buen camino. Amén. Acompaña a cada persona en el mundo para que pueda aprender más de su palabra. Amén. Y que pueda acercarse más a usted. Amén. En su precioso nombre. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos ustedes que estuvieron junto con nosotros. Espero que hayan aprendido tanto como aprendimos nosotros. Así es. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.